Muy buenas, hoy como siempre pues toca hacer el análisis del circuito de Nürburgring, que es bueno, el circuito del Gran Premio de Eiffel, ¿no? Que es este Gran Premio de Alemania un poco raro que tenemos este año por todo el tema del calendario diferente, pero bueno, es un circuito que aunque no está en un calendario normal de Fórmula 1, es un circuito maravilloso. Vamos a entrar en este vídeo un poco a analizar sus características, un poco de lo que podemos esperar que hagan también los equipos con el setup y también de las estrategias de carrera que nos esperen luego el domingo con todo el tema de los neumáticos. Voy a intentar hacer el vídeo bastante corto porque además como no tenemos referencia de años anteriores va a ser un poco diferente, pero bueno, hay bastantes detalles que es interesante analizar. En cuanto a la longitud del circuito, pues está prácticamente clavado ahí en la media de lo que sería una longitud normal de los circuitos de otros años que hemos tenido, lo que sería un circuito normal del año pasado, por ejemplo. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea de que la longitud no es ni muy alta ni muy baja en absoluto, porque está ahí clavado en la media. Entonces, en esa longitud de circuito que está tan equilibrada, pues tenemos en total 15 curvas, que eso sí que está bastante por debajo de la media. Entonces, si hacemos el ratio, como siempre, de curvas por cada kilómetro de circuito para ver, digamos, qué densidad en la cantidad de curvas hay en este circuito, pues también está por debajo de la media bastante. No mucho, pero bueno, sí que tengas en cuenta que está bastante por debajo de la media. Además hay varias curvas que se hacen completamente a fondo, que es algo que veremos mañana cuando analicemos lo que es el pilotaje aquí, cómo se traza cada una de las curvas y cada uno de los sectores para entenderlo a la perfección. Que si no estás suscrito al canal, pues te recomiendo que lo hagas ahora mismo para no perderte ese vídeo de mañana, que además lo voy a grabar ya y lo voy a preparar y lo voy a dejar todo listo, y así no te lo perderás. Pero bueno, en cualquier caso, hoy toca hacer el análisis de las características, setup y estrategias, así que bueno, si seguimos hablando un poco de todo este tema de las curvas, pues es verdad que está un poco también desequilibrado en cuanto a curvas derecha e izquierda, porque tiene bastante más a derecha que a izquierda, pero eso no quita que esté bastante equilibrado porque hay curvas de, digamos, de la misma naturaleza, tanto a un lado como a otro. Para los dos lados hay prácticamente curvas de velocidad baja, de velocidad media y de velocidad alta, entonces hace que al final el desgaste de los neumáticos esté bastante equilibrado. No es como en otros circuitos en los que a lo mejor solo tenemos curvas rápidas hacia un lado y eso hace que el lado exterior sea el que más se desgaste. No creo que aquí haya una diferencia excesiva, si es cierto que siempre al final hay alguno de los neumáticos que es el que más se desgasta, sobre todo en este tipo de circuito que es como que tienen varias curvas de estas que como que se enrosca el coche, entonces a lo mejor las traseras también sufren bastante, no solo las delanteras. Hay muchos cambios de rasante, como veremos también mañana. Entonces, bueno, todo este tema en función de la configuración de cada coche y de la naturaleza del propio chasis de cada coche, pues hace que se modifique, pero en cualquier caso que tengas en cuenta que no debería haber excesivas diferencias entre el desgaste de un lateral y el del otro. Y ya por último, en cuanto al tema de las curvas, pues que tengas en cuenta que la primera respecto a la pole está muy lejos. ¿Qué significa esto? Pues que hay mucha distancia desde la salida hasta la primera curva, hasta la primera frenada. Entonces lo que significa esto es que va a haber bastante tiempo para que los coches se distancien o para que haya incluso adelantamientos cogiendo ciertos rebufos. Especialmente la primera posición, si cometes el más mínimo error en la salida, probablemente te pase uno o varios coches porque hay muchos metros para que te cojan el rebufo y te adelanten. Luego además, esa primera curva, una vez más, lo veremos mañana en detalle, pero es muy peligrosa porque tiene una fuerte pendiente descendente, lo que hace que sea más fácil perder el coche, que sea más fácil no frenar lo suficiente o incluso bloquear demasiado las ruedas por esa pendiente que hace que si te pasas con el freno se bloquee la rueda y te llevas a alguien por delante. Además tiene como una naturaleza ahí rara que como que se tiende a enroscar, la parte interior está muy bachada, es muy complicado cogerla por el interior. Entonces bueno, ahí está como el cóctel perfecto para que seguro haya algún toque, haya algún golpe e incluso que alguien abandone, porque ahí puede ser bastante grave los golpes. Porque como digo, vienes con mucha velocidad, encima hay como una cuesta descendente, una zona muy regular en el circuito, entonces eso hace que sea muy fácil que alguien pierda el coche demasiado y eso haga que impacte contra otro a alta velocidad. Veremos si es así o si todo el mundo tiene mucho cuidado, porque bueno, es verdad que por otra parte la zona es bastante ancha, entonces caben varios coches, pero si el del interior es el que bloquea o el que peor lo pasa, probablemente se lleve a alguien e incluso puede que haya algún que otro abandono. Pero bueno, como digo, pues depende también de la cautela que tengan los pilotos allí. A partir de ahí, pues es un circuito con bastantes frenadas, incluso hay un par de frenadas fuertes que, bueno, ya ahí lo iremos viendo mañana porque tiene incluso puntos de adelantamiento destacables. Pero bueno, como no tenemos la referencia de años anteriores, no podemos saber exactamente qué porcentaje de vuelta se irá acelerando a fondo, pero debería estar bastante alto porque como aunque hay bastantes curvas, realmente hay, digamos que 3 zonas de rectas muy largas, incluso un par de zonas de DRS, entonces hace que se vaya bastante tiempo, bastante porcentaje de vuelta acelerando a fondo, así que digamos que está quizá dentro de los rápidos. Pero si entramos ahora a analizar lo que sería el setup de la carrera,
debería ser un downforce bastante alto. Ya nos lo viene diciendo Pirelli, ¿no? Junto a los equipos y otra gente que está dentro de la Fórmula 1, que la carga aerodinámica debería ser bastante alta, porque además, como digo, hay curvas de todo tipo, hay medias, hay lentas y hay rápidas, entonces eso hace que al final la carga aerodinámica tenga que estar ahí. Es verdad que si eres capaz de reducir esa carga aerodinámica y sin penalizar demasiado tiempo la curva, luego tienes como 3 zonas de recta que son bastante largas. Lo que pasa es que estas rectas también incluyen curvas que se pueden hacer a fondo, pero como vayas muy descargado de ala, de que no tengas mucho downforce, puedes sufrir ahí también, incluso que se aumente muchísimo el desgaste, que es algo con lo que hay que tener bastante cuidado. Porque bueno, el downforce no solo sirve para generar carga aerodinámica para ir rápido en curva, sino para que tengan mejor apoyo el coche y desgaste menos los neumáticos porque no haya deslizamiento. Y bueno, con todo este tipo de curvas, ¿no? Pues al final lo que tú quieres es un coche muy bien equilibrado, que no haya exceso de carga delante, que tampoco lo haya atrás, que las suspensiones también vayan un poco por ahí, que el coche ni subvire ni sobrevire, conseguir un coche lo más equilibrado posible, porque si lo llevas subvirador quizás te beneficie en esa estabilidad de la curva rápida, pero luego en curva lenta, tan enroscada como hay algunas, vas a penalizar muchísimo, y todo lo contrario si llevas un coche más bien sobrevirador. Evidentemente no es que sobrevire muchísimo, pero digamos que tienda un poco más al sobreviraje, pues entonces en esas curvas enroscadas sí que vas a ganar algo, pero luego lo puedes perder facilísimo en las curvas rápidas, eso te penalizará muchísimo. Entonces, bueno, pues por ahí al final lo que se necesita es un equilibrio muy fuerte, que además que las suspensiones también te ayuden a hacer esas curvas y esas frenadas en apoyo descendente o cuando hay cuesta hacia arriba, porque además incluso hay frenadas también en giro, es un circuito que tiene de todo. Yo creo que es uno de esos circuitos que hay que tener siempre en Fórmula 1 porque tiene de todo. Es verdad que es un circuito esto de la vieja escuela y pocas zonas de adelantamiento, puede que haya bastantes persecuciones y hay zonas muy estrechas, entonces eso dificulta el adelantamiento, pero bueno, al final es un circuito de estos que gusta ver solo allí los coches rodando, ¿no? Así que bueno, pues por ahí debería estar un poco el setup, como digo, muy bien equilibrado en cuanto a suspensiones, que favorezcan tanto frenada como aceleración en los cambios de rasante y luego que además la carga aerodinámica sea notablemente alta. Con todo esto, las estrategias de carrera deberían ir quizá por una sola parada. Se pierde muchísimo tiempo en el pit lane porque es larguísimo. Intentarán hacer las mínimas paradas posibles seguro, y eso entonces debería ir por una estrategia de una sola parada y seguramente utilizando el neumático duro para bueno, no arriesgar demasiado, ¿no? Porque si pones un de blando a medio probablemente tengas que volver a parar. No se tienen tampoco exactamente los datos de abrasión del circuito, pero sí que, bueno, el estrés es medio de los neumáticos, tanto longitudinal como lateral, porque las fuerzas laterales tampoco son excesivamente altas. Como hay curvas de todo tipo, pues algunas sí que son rápidas y eso hace que tengas una fuerza lateral alta, pero en general no debería ser así. Entonces, bueno, con este estrés medio, quizá alto en algunas zonas del circuito, y tanto cambio rasante, tanto sobrecalentamiento y con todo el tiempo que pierdes en pit lane, pues probablemente tengamos una sola parada con una estrategia utilizando neumáticos duros. Así que nada, este ha sido un poco el resumen de características, setup y estrategias del circuito de Nürburgring, un circuito fantástico. Espero que tengamos allí una buena carrera. No olvides suscribirte para no perderte el pilotaje de mañana y nos vemos la próxima.